Si tengo que definir a Chalino Sánchez, el rey del corrido. El Chalino, esa corona se la llevó con él en la tumba. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. El día de hoy recordaremos a un músico con gran talento y mucha influencia. Alguien que hizo mucho ruido antes de ser silenciado de la manera más misteriosa posible. ¿Qué sucedió aquella misteriosa noche en su presentación? ¿Quién estuvo detrás de la desaparición física de Chalino Sánchez? Los corridos son un género musical emblemático de México, con letras que reflejan la cultura e historias locales. Uno de los intérpretes más influyentes fue Chalino Sánchez, conocido como el rey de los corridos. Más allá de sus hábitos personales, Chalino conectó profundamente con el pueblo a través de sus letras directas y honestas. Sus experiencias de vida le dieron una perspectiva única que plasmó en canciones crudas y realistas. Con su voz apasionada y auténtica, Chalino puso los reflectores sobre las realidades sociales que la gente enfrentaba. Su impacto trascendió fronteras, inspirando a nuevas generaciones de músicos de corridos en México y Estados Unidos. Hoy recordamos su legado musical, que expresa la vivencia humana en toda su complejidad. Más que juzgar a Chalino, podemos apreciar cómo dio voz a historias importantes a través de sus memorables canciones. Pero antes de empezar, nos gustaría que te suscribieras al canal y le des a la campanita de notificaciones, porque te ayudaría a estar al tanto de cada uno de los videos que estamos subiendo. No olvides lanzarte por tu botana favorita, ponte cómodo porque vamos a empezar. ¿Quién era Chalino Sánchez? El rey del corrido. El Chalino, esa corona se la llevó con él en la tumba. Rosalino Sánchez Félix, mejor conocido como Chalino Sánchez o el rey de los corridos. Fue un cantante de origen mexicano que se popularizó en los años 80. Así como la vara que mides, con esa serás medido. Siempre lo dijo Chalino. Chalino Sánchez llenaba el sur de Estados Unidos con su música y letra, siendo el norte de México su medio alcance musical. Como talentoso cantante de su género, sus letras exploraban experiencias universales, el amor, la pérdida, la búsqueda de significado. Aunque algunas vivencias nos resulten ajenas, su música nos invitaba a conectar con nuestra sensibilidad, envueltas de ese toque romántico que Chalino solía dar en sus letras. La música de Chalino Sánchez influyó en la popularización de los corridos y la ampliación de su audiencia. Se convirtió en una figura icónica de la escena musical regional mexicana. Chalino Sánchez. ¿Cómo saltó a la fama? Tengo el alma enamorada, no más de pensar el corazón. Chalino Sánchez, un artista ampliamente apreciado, enfrentó desafíos al inicio de su carrera en el mundo de la música de corrido. Su primer producción musical, El corrido de Sapo, reflejaba ciertas imperfecciones en su voz que inicialmente no parecían ajustarse al estilo de música que interpretaría. Sin embargo, lo que podría haber sido considerado una desventaja resultó ser su distintiva marca personal. Tal vez fue su voz singular lo que lo hizo destacar, o quizás no, pero lo que es innegable es que cantaba con una pasión desbordante y un corazón entregado por completo a su música. El Sapo, el primer tema que quedó plasmado. Y así fue como hicimos el primer cassette, donde viene el corrido del Sapo, ¿no? Fue el primero, con los Cuatro de la Frontera. Es cierto que Chalino Sánchez también fue conocido por su actitud valiente y, en ocasiones, violenta, lo que le llevó a estar en el centro de la atención pública. En un incidente que marcó su vida, en el año 1992, Chalino fue amenazado, debido a su negativa a interpretar la canción El Gallo de Sinaloa. Su decisión se debió a que no conocía la letra de la canción, y por lo tanto, no podía cantarla en ese momento. El incidente en el que Chalino Sánchez fue atacado y se defendió con valentía y violencia es un capítulo impactante en su vida. Su reputación previa como una figura respetada en la música de corrido ciertamente influyó en su respuesta en ese momento.
Frente a la amenaza, Chalino no dudó en responder de manera decidida y el enfrentamiento resultó en un trágico saldo de 8 personas heridas, incluyendo una vida perdida. Este episodio dejó una profunda impresión en la memoria del bar Plaza Los Arcos en Coachella, California y en la comunidad en general. Puedo decir muy honestamente del corazón que Chalino Sánchez es el rey del corrido y siempre va a ser el rey del corrido para mí. Esa corona él se la llevó con él en la tumba, es algo que nadie va a poder con eso. El enfrentamiento en el local tuvo un impacto significativo tanto en el propietario del lugar como en la carrera de Chalino Sánchez. Para el dueño del local, este incidente seguramente resultó en fuertes críticas y problemas legales, ya que se desencadenó una situación violenta en su establecimiento. Sin embargo, para Chalino Sánchez, este escándalo representó un punto de inflexión en su carrera. Aunque fue un episodio polémico, generó una gran cantidad de publicidad y atención mediática. Esto, a su vez, contribuyó al aumento de sus ventas de música y a que las entradas para sus futuras presentaciones se agotaran. Para el cantante, este escándalo fue de gran ayuda, puesto que se incrementaron sus ventas musicales y las entradas a sus siguientes presentaciones estuvieron agotadas. Pero como bien sabemos, todo lo que sube tiene que bajar, y Chalino Sánchez bajó muy rápido. El éxito y la notoriedad de Chalino Sánchez ciertamente atrajeron la atención no solo de admiradores, sino también de personas involucradas en el bajo mundo. Esta fama hizo que Chalino se convirtiera en un objetivo para aquellos que buscaban venganza o que simplemente querían aprovechar la oportunidad. Al menos, eso es lo que las personas dicen. Su muerte es un misterio al día de hoy, pero antes de contarles todas las teorías y mitos detrás de este misterio, debemos ver qué pasos tomó Chalino Sánchez para llegar a tan macabro final. ¿Por qué un chisme se debe contar bien? Es fácil entender que según esa historia, Chalino habría fallecido por una pasada de cuentas, por haberse metido con la mujer de un hombre de mucho poder. Los orígenes humildes de Chalino Sánchez. Es fundamental recordar que antes de convertirse en la icónica figura de la música conocida como Chalino Sánchez, este hombre era un individuo con su propia identidad y nombre de nacimiento. Su verdadero nombre era Rosalino Sánchez Félix. Nació en el año 1960 en Sinaloa, México. Era Rosalino Sánchez Félix, pero decidió cambiárselo a Chalino Sánchez al considerar que para él, Rosalino era muy afeminado. Uno nunca puede negar su origen, pero el Rosalino lo perseguiría hasta su último aliento, pues fueron las condiciones de este el que lo condenaron a la larga. Rosalino era el menor en su familia, contando con ambos padres y 9 hermanos. La numerosa familia pasó por muchas situaciones difíciles debido a la falta de dinero, y esto empeoró con la muerte del padre, cuando Rosalino apenas tenía 6 años. Esto lo forzó a que no terminara sus estudios primarios y en cambio empezara a trabajar para ayudar económicamente a su familia. Aún así, su familia relata que Rosalino poseía cierta afinidad musical desde temprana edad y que se inspiró de su ídolo Luis Pérez Mesa. A pesar de mostrar interés y aptitudes por la música, nunca consiguió ningún tipo de educación formal sobre esta, pues no podía permitírselo. Este mismo interés artístico hizo que lo consideraran afeminado a muy temprana edad. Se cuenta que su hermano mayor Lucas fue el que tomó las riendas de la familia y tomó el rol paterno, y así es como decide cuidar y educar como pudo a Chalino y sus demás hermanos. Dicen que su padre era muy violento y que el hermano mayor de Rosalino, Lucas, era igual. Ambos eran bravos para llevar adelante a la familia y cuidarlos. Se dice que fue por el ambiente agresivo y violento del lugar donde vivían, porque años más tarde Rosalino se volvería igual. Sin embargo, tal parece, la familia era unida y se cuidaban unos a los otros. Se vio afectado por el ambiente violento en el que se desenvolvía. Habiendo terminado apenas la primaria, decide no continuar estudiando y dedicarse a cosechar maíz. Esta actitud y hermandad pudo haber sido lo que obligó a Rosalino a escapar de México y emigrar a los Estados Unidos, pues dicen los rumores que el cantante había terminado con la vida de una persona involucrada en el crimen organizado, con tal de defender el honor de su hermana. Dicha hermana era muy querida por él mismo, y se cuenta, cuidaba de él mientras crecían. También fue la responsable de que Rosalío conociera a su futura esposa. Tamaño del mundo
Chalino fue el influencer de aquellos años. O sea, todo el mundo quería ser Chalino. Otros dicen que Rosalino no se involucró con hechos violentos, sino que simplemente estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y vio algo que no debía ver. Ese momento lo marca e intenta escapar del estilo de vida peligroso que llevaba hasta entonces. Sean cuales fueran sus razones, fueron suficientes para que tuviera que irse del país a la edad de 17 años y nunca más pudiera volver. Sin embargo, empezar de cero nunca es fácil, y si bien un pariente suyo le tendió una mano cuando se fue de México, Rosalino debía ganarse el pan de cada día. Fue así que de manera desesperada, recurrió a distintas maneras de hacer dinero. En entrevistas recientes a vecinos y personas que vivieron en la región de Sinaloa, se remarca lo mucho el aspecto de que Rosalino era una persona como cualquiera de ellos, que creció en un ambiente hostil y lleno de violencia, y aún así consiguió bastante éxito. Mencionan la extrañeza de conocer a alguien así, y este estatus de estrella hizo que algunos familiares le dieran cierto trato especial. Navegando en los trenes del sur. El lado oscuro de Chalino. El primer crimen documentado que se tiene del Chalino Sánchez fue el cruce ilegal de la frontera con Estados Unidos. Se dice que anteriormente a él ya estaba familiarizado con diferentes actividades ilegales, siempre relacionadas con ciertas agrupaciones de Sinaloa y el trato de sustancias ilegales. Pues de ello, cuando estuvo en Inglewood con una tía suya, comenzó a buscar diferentes formas para subsistir. Se alejaría de cualquier actividad fuera de los márgenes legales por un tiempo, tomando trabajos pequeños como el lavado de coches y lavar platos. Sin embargo, se dice que con el tiempo se adentró en el mundo de la venta de sustancias ilícitas. Ojo, que él hacía hincapié en que eran pequeñas cantidades, como si esto cambiara mucho el hecho. Ese era el pan de todos los días de muchos jóvenes como Chalino, teniendo una vida dura y con un futuro incierto. También se rumora que junto con su hermano mayor Armando, establecerían un pequeño negocio, ayudando a otras personas a cruzar la frontera de manera ilegal. Sin embargo, al parecer, el negocio no les duraría mucho, pues Armando, al involucrarse con este estilo de vida, aparecería un día sin vida en un cuarto de hotel en Tijuana. Las tragedias no dejaban de tocar a la puerta de la familia Sánchez, y la incertidumbre tampoco, pues el culpable de lo que le sucedió a Armando no se descubrió. Hay muchas preguntas que rodean el caso. Pero lo que se sabe con certeza es que Rosalino Sánchez se vería muy afectado con la muerte de su hermano, y en más de una ocasión lo inmortalizaría en una canción con su mismo nombre como título, donde relataría la tragedia en honor a su hermano. Al poco tiempo de este suceso, Rosalino sería encarcelado. Las razones son desconocidas, pero todos se preguntan si tendrá algo que ver con lo que le pasó a su hermano. La vida en prisión hizo que Chalino tuviera otra perspectiva de la vida. Él se dio cuenta de que a la gente le gustaban las historias trágicas. Rosalino empezaría a formar el nombre del Chalino en la cárcel, pues fue en el recinto donde empezó a escribir canciones y a cantarlas. A Chalino se le conocía por su música y se hizo de un nombre entre los prisioneros. Chalino conformó su estilo musical entre los presos, al darse cuenta que a las personas les atraía más las canciones con historias del submundo, decidió entonces cuál iba a ser su nicho. Fue aquí que se introdujo también al mundo de los corridos comisionados. Justo como si de una leyenda medieval se tratara, las figuras importantes del AMPA contrataban artistas para que escribieran sobre ellos y sus actos, y así se esparcieran palabras sobre ellos. Más corridos por remuneración económica. Al salir de prisión regresó a Los Ángeles, donde ya se había corrido la voz de que escribía canciones. Se dice que Chalino Sánchez entonces empezó a codearse con grandes varones del submundo y aceptó trabajar bajo comisión para escribir sobre sus hazañas. Podríamos decir que de aquí en adelante se acercó a las personas incorrectas o se le facilitó cometer un error ante estas. ¿Tú crees que me voy a preocupar yo por ti, tu pinche radio que nunca me ha dado una tocada? Bate mucho la chingada. Se paró y se fue. Y mi papá pues... Porque como dice un dicho, músico bien pagado, toca mal son. Muchos de estos artistas a comisión terminaban en muy malas condiciones después de acercarse a este negocio.
Esto debido a que en muchas ocasiones, los músicos trabajando en esta rama de los corridos, podían llegar a ofender de manera accidental a sus patrones con la letra que escribían. Esto nos lleva a cuestionarnos si es muy descabellado pensar que Chalino Sánchez dio un mal paso. Y la neta, a Chalino no le interesaba estar en la radio. Entonces, en una ocasión, mi papá lo llevó a una estación de radio, que era Radio Express. Sus canciones entonces se vieron muy marcadas con historias sobre este mundo oscuro, y esto por supuesto, solo ayudó a que quienes lo buscaban lo encontraran. El mito detrás de su muerte. Si me dejas esperando me vas a matar. Fue en 1992, cuando el Chalino Sánchez estaba en la cúspide de su carrera, que decidió hacer un recorrido por el sur de Estados Unidos y México. Se cuenta que el músico aceptaba cualquier tipo de pago, incluyendo dinero en efectivo, carros y ropa. La gente solicitaba mucho sus servicios en todas partes. A estas alturas, su música había cruzado de vuelta la frontera y se estaba popularizando por el norte de México. Las canciones habían regresado a su casa y llegado a oídos de todos quienes lo conocían. Les llama mucho la atención ese video en el que dicen que le dieron un papelito a tu papá con una amenaza y solo la gente es la que dice, ¿no? Que al parecer era una amenaza. ¿Se habla de ese papelito? ¿Se aclara la duda de qué es lo que había pasado? El incidente en el último concierto de Chalino Sánchez es un momento conmovedor y dramático en su vida. Recibir una nota amenazante en medio de su actuación mientras cantaba Alma Enamorada debió haber sido una experiencia aterradora. A pesar de la impactante noticia, Chalino mostró una valentía indomable al continuar con el espectáculo y dar su última canción, El Sol Hermosillo. El músico hizo caso omiso de la amenaza y de igual manera terminó su concierto, tomó camino a la frontera que separaba a Estados Unidos con su tierra natal. A pesar de las advertencias y del clima de violencia que se vivía en Sinaloa en ese momento, Chalino Sánchez tenía un fuerte deseo de regresar a su tierra natal. Su determinación de volver podría haber estado impulsada por su deseo de proyectar la imagen de un hombre que superó adversidades, un símbolo de perseverancia y valentía. Estaba orgulloso de haber tenido tanto éxito a pesar de tener las circunstancias menos ideales mientras crecía, y hablaba al respecto mientras paseaba por las calles de Culiacán. La idea de Chalino Sánchez de que los conflictos del pasado se habían olvidado debido a su ausencia y a su estatus como figura pública demuestra una perspectiva optimista. Sin embargo, como se vio, su regreso a México no pasó desapercibido y las noticias de su llegada se propagaron rápidamente. La notoriedad que había alcanzado a lo largo de su carrera solo amplificó su visibilidad y atrajo la atención, tanto positiva como negativa. Presentación, sus padres y amigos le dijeron que no aceptara esta invitación, ya que volver a México significaba un peligro, porque estaba amenazado. El trágico final de Rosalino Chalino Sánchez es un relato impactante y doloroso. En circunstancias tan misteriosas y trágicas continúa siendo un enigma sin resolver en la historia del artista. La forma en que fue interceptado por un grupo que se presentó como policía y su decisión de irse con ellos para no poner en riesgo a sus acompañantes añade una capa de misterio a su trágico final. El hecho de que nunca se haya conocido la verdadera identidad de los hombres involucrados, ni quienes fueron los responsables de su muerte, hace que este incidente sea aún más sombrío y conmovedor. Chalino aceptó ir porque no quería poner en riesgo a sus acompañantes. Así que aceptó de buena gana y se marchó con este grupo. El día siguiente, los restos del Rosalino Sánchez Félix fueron encontrados en un campo de cultivo, con detalles verdaderamente escalofriantes que parecieran llevar la firma de grupos fuera de la ley del lugar. Fue así que dejó atrás esta vida, y una familia que apenas estaba empezando con su esposa Marisela Vallejos, con 2 hijos. Uno de los cuales seguiría los pasos de su padre en la industria musical. Las razones de la enemistad con estos grupos a día de hoy se desconocen, también quién fue la persona detrás de su fin, por lo que solo nos queda suponer entre nosotros qué fue lo que realmente pasó. Pero esa idea choca con el amor que la gente le tenía. Lo que le pasó fue producto de su pasado antes de cruzar la frontera, tal vez fue un suceso en cadena con lo que le pasó a su hermano,
O quizás fue obra de quienes eran amigos de aquella persona que lo amenazó por no cantar el gallo sinaloense. Simplemente no lo sabremos a ciencia cierta. Pudo ser que el destino que supuestamente marcó a aquel joven Rosalino, quien, como se dice, ultimó a un hombre mafioso, ese destino que lo hizo huir de su rancho, por fin lo alcanzó, dando fin a su vida. El legado Chalino Sánchez. Pero la música de Rosalino Sánchez Félix no ha dejado de sonar en ningún momento, mientras se cuentan rumores e historias sobre los hechos que llevaron a su asesinato a la edad de 31 años. El impacto de Chalino Sánchez en la comunidad latina, tanto en México como en los Estados Unidos, es innegable y profundo. Su música resonó en aquellos que compartían sus experiencias de vida, independientemente de si estaban en su país de origen o en tierras lejanas. Su influencia no conoció fronteras y trascendió generaciones. En los Estados Unidos, especialmente en áreas con una gran población latina, Chalino Sánchez desempeñó un papel importante en la conexión de las segundas y terceras generaciones de inmigrantes con sus raíces culturales. Su música, con sus historias de lucha y superación, permitió que muchos jóvenes latinos se sintieran orgullosos de su herencia y cultura mexicana. Además, como ya mencionamos antes, la música de Chalino Sánchez ofrecía una visión poderosa de un compatriota que enfrentaba adversidades, lo que resonaba especialmente en aquellos que estaban lejos de la violencia y los desafíos mencionados en las letras de sus canciones. Este aspecto emocional y espiritual de su música permitió que las personas se conectaran con la fortaleza y la resistencia de su comunidad. Se siente el recuerdo de Chalino Sánchez, del padre de mis hijos, de mi esposo, de todo lo que él nos dejó. Aunque eso es dejarlo corto, porque inclusive personas ajenas a nuestra cultura bailaron a sus corridos, identificándose con las letras de moda en ese entonces que hablaban de lo arduo que podía ser vivir en barrios marginados. Lo cierto es que es interesante observar similitudes entre los corridos mexicanos y el gangsta rap, ya que ambos géneros musicales abordan temas relacionados al submundo, la superación de adversidades y la lucha por la prosperidad, centrándose en figuras que provienen de entornos humildes y logran el éxito a través de su valentía y acciones. Si bien los géneros provienen de contextos culturales diferentes y tienen características únicas, comparten una narrativa común de resistencia y empoderamiento. Los corridos mexicanos y el gangsta rap pueden considerarse formas de expresión cultural que hablan a las experiencias de comunidades marginadas y buscan dar voz a las realidades que enfrentan. En el caso de Chalino Sánchez y su influencia en la reconexión de jóvenes latinos en los Estados Unidos con sus raíces culturales, es plausible afirmar que su música desempeñó un papel importante en este proceso. Al igual que el gangsta rap sirvió para empoderar a las comunidades afrodescendientes al abordar sus realidades, los corridos de Chalino permitieron que los jóvenes latinos se reconectaran con su herencia y cultura mexicana, sintiéndose orgullosos de su identidad y luchando contra la asimilación cultural. Chalino Sánchez le dio el valor y el ánimo y el orgullo a muchas personas de decir, ¿sabes qué? Así somos, eso somos nosotros. La imagen de Chalino Sánchez era de por sí controversial y llamaba bastante la atención, pero con la llegada de su muerte por motivos que estaban claramente atados con sus letras, este personaje ganó una sensación casi de leyenda. Con su muerte, llegó larga vida a su imagen, porque entonces se empezaron a vender camisetas con su rostro, su música no paraban de llenar las tiendas, y su imagen se inmortalizó en la conciencia colectiva de la gran comunidad que lo aceptó en Estados Unidos. Unos informes del lugar señalan que afuera de la tumba de los cantantes hay botellas y bebidas en su mayoría alcohólicas, que podrían ser de varias personas que van a tomar afuera del lugar y escuchan las canciones del cantante. Sin dejar a México fuera del aprecio que se le tenía al artista, este se volvió parte de la cultura popular, siendo referenciado en diversas formas. El artista también sirvió como inspiración para diferentes temas musicales y hay quienes intentan imitarlo. Hay murales con su imagen en el sur de los Estados Unidos, enalteciéndolo y plasmando su imagen de manera inmortal. Su música se ha vuelto patrimonio cultural de México. La llevó con él en la tumba, es algo que nadie va a poder con eso. Alejandro Mendoza lo ha dicho anteriormente, pero tenía razón cuando dijo que quien sea que quería deshacerse del cantante hizo un muy mal trabajo, porque si lo que quería era tenerlo muerto falló.
porque en cambio lo volvió eterno. Porque si hay algo que vive para siempre, es el misterio, y más uno con tantos cabos sueltos como este. Hemos recopilado tanta información como fue posible, pero, así como las palabras viajan rápido, y los rumores avivan el fuego, hay otros que se encargan de apagarlo. Aunque no todos los homenajes al cantante han sido muy bien recibidos, pues hace no mucho el artista Edén Muñoz le dedicó un corrido y este no fue muy bien recibido por la familia de Sánchez. Lastimosamente, parece que el legado que le dejó a su público no es el mismo que le dejó a su familia, porque una vez el corrido de Muñoz salió al aire, los familiares de Chalino Sánchez se vieron afectados por el mismo. La letra de la canción tenía menciones a los lazos criminales que supuestamente tendría el artista, nada que haya sido realmente confirmado, pero que podría verse como una falta de respeto y algo que afectaría a la familia del artista. La viuda de Rosalino preguntó, alegando de dónde supuestamente había conseguido tal información, por qué ese tipo de detalles podrían abrir el caso nuevamente. Quiero tomar con quien me quite la vida. Hoy en día, el lugar del deceso de Chalino Sánchez supone una atracción turística para todos aquellos que se han interesado en ver dónde ocurrieron los hechos de su desaparición. Encontrarán una pequeña construcción que indica dónde dio sus últimos alientos de vida. El sitio es visitado por miles de personas cada año y el altar es grande en el Día de Muertos. Dinos, ¿contamos algo que no sabías detrás de la historia de Chalino Sánchez? ¿O tal vez sabes algo que podría ayudarnos a revelar el secreto? Gracias por ver nuestro video hasta el final y les recordamos que si aún no están suscritos a nuestro canal, ahora es el momento de hacerlo, ya que eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.